¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal de Decisiones México. Mi nombre es Francisco Quirós Aguilar. El día de hoy vamos a ver un planteamiento de un modelo de programación lineal y es del ejemplo 2.1-1 del libro Investigación de Operaciones de Hamdi Ataja. Bueno, comencemos. Bienvenido. La metodología de la investigación de operaciones consta de 6 etapas. La primera es, y considero que es una de las más difíciles, involucra mucha creatividad y mucha paciencia. Entonces, esto es cuestión de práctica. Te recomiendo que hagas muchos ejercicios y veas este video y otro que está en la siguiente lista de videos de reproducción, donde hay 5 problemas de este tipo. Y bueno, una vez que tienes bien planteado y entendido el problema, pues lo que se hace es la construcción del modelo. La construcción del modelo es igual que en la etapa anterior, una etapa de mucha creatividad. Posteriormente te enseñaré algunos métodos de solución. Entre ellos está el método gráfico, el método simplex y algunos solvers que también te enseñaré a utilizar. Posteriormente, ya en una organización lo que se hace es validar el modelo, es decir, si los resultados son lógicos para lo que yo estoy aplicando mi modelo de programación lineal. En la etapa 5 hacemos una implementación de los resultados del modelo. Podemos hacer algunas modificaciones de manera gradual en tu empresa y igual tenemos que estar monitoreando si lo que estamos haciendo en el modelo matemático es realmente lo que queremos determinar o encontrar. Normalmente lo que se quiere o lo que se desea es la optimización de los recursos o la maximización de las ganancias, y por otro lado está implícito la minimización de los costos. Al final tenemos una etapa de evaluación de lo que realmente ocurrió durante cierto tiempo, y lo que podemos hacer es regresar a alguna de la etapa previa, si es que nos faltó incluir algo en el modelo, este o si es necesario hacer algunas modificaciones. Entonces, las etapas pueden ir hacia atrás, podemos llegar inclusive hasta la parte uno o a la parte 2 o alguna de las etapas intermedias. Te recomiendo que tengas mucha precaución si lo quieres hacer en tu organización y estés monitoreando constantemente las modificaciones que se hicieron con base en la metodología de la investigación de operaciones. Y bueno, una vez entendida estas etapas de manera muy general, vamos a ver lo que es la programación lineal. Bueno, la programación lineal es un modelo matemático. Recuerda que los modelos son una representación de la realidad. Y en este caso lo que se quiere hacer es, a través de las matemáticas, hacer modelos que se ajusten a las necesidades de una organización. Es una clase de modelos de programación matemática destinados a la asignación eficiente de los recursos limitados en actividades conocidas, con el propósito de satisfacer las metas deseadas, como te decía en la diapositiva anterior, como es la maximización de beneficios, en este caso pueden ser las utilidades, o la minimización de los costos. Bueno, hay diferentes ejemplos que tienen aplicación donde se aplica la investigación de operaciones. En muchas empresas tienen diferente tipo de productos, entonces algunos pueden tener mejor utilidad que otros, pero también ahí incurren en lo que son los costos. Entonces hay que sopesar, balancear los beneficios contra sus costos, y a veces también se presentan aspectos como demanda. Entonces se necesita tomar decisiones de mezclas de productos. En esta plática te voy a enseñar un modelo muy sencillo donde precisamente hay una mezcla de dos tipos de pinturas. Otro ejemplo son las decisiones de fabricación o compra. Muchas veces se puede decidir entre si fabricar el producto o si sale muy caro. A lo mejor una opción es la compra y revender el producto. De hecho, muchas empresas farmacéuticas tienen este tipo de decisiones.
lo que le llaman maquila. Entonces pueden fabricar, a veces tienen exceso de requerimientos de demanda y algunos productos, lo más fácil es contratar una empresa, una tercera, y se hace la tercerización y es la que hace el producto, ¿no? Entonces se puede hacer este tipo, se puede emplear la investigación de operaciones para este tipo de decisiones. Otra más, también en un siguiente video te presentaré en un último ejemplo de ese video un problema de dieta. Entonces muchas veces se requiere cumplir con requisitos mínimos de nutrientes para pacientes o gente que quiera hacer una dieta. Y otra de las aplicaciones es la administración de cartera de valores, mezcla de diversos componentes y sobre todo la investigación de operación se utiliza mucho en la planificación de la producción. Tengo otros videos que tienen que ver con manufactura, entonces espero que los veas posteriormente y seguiré sacando más aplicaciones de la investigación de operaciones en la planificación de la producción. Bueno, hay que considerar tres aspectos básicos en los problemas de programación lineal, y es que todos los modelos de IO, de investigación de operaciones, incluido el de programación lineal, consta de tres componentes básicos. La primera, el primer punto, son las variables de decisión que pretendemos determinar. Recuerda que una variable es una magnitud de una característica, ¿no? En este caso pueden ser productos. Entonces, la variable es que quizás en determinados periodos un producto se tenga que fabricar o producir en diferentes cantidades. Lo que queremos es determinar en la etapa 1 cuáles son esas variables de decisión. En este caso, las variables de decisión están bajo el control del que va a realizar el programa, y solo lo que hace es que el modelo, al correrlo, me dice cuáles son las cantidades exactas para optimizar los recursos. Como número 2 es el objetivo, la meta, y está relacionado a lo que te estaba diciendo hace un momento, es el objetivo que necesitamos optimizar, ya sea maximizar o minimizar. Básicamente en programación lineal tenemos estas dos funciones, estas dos metas, que es el maximizar utilidades o el minimizar los costos. Y el último punto son las restricciones que se deben de satisfacer en la solución. Es importante que entendamos que las restricciones son aquellos recursos que yo tengo limitados en cualquier tipo de problema. ¿Cuáles son estos recursos? Bueno, pues el tiempo, el dinero, la mano de obra, las horas máquina, las horas de mano hombre, y en algunos modelos se puede incluir también las restricciones que tienen que ver con inversiones o el dinero disponible que tenemos para hacer un producto. Entonces esas son las restricciones. Hay también algunas restricciones que se pueden contemplar, como son las de demanda. Otras podrían ser los requisitos. Los requisitos también pueden ser algunas se pueden considerar o modelar como restricciones. Y al momento que veamos los ejemplos te voy a ir explicando a detalle de cada uno de estos tres elementos. Bueno, el ejemplo que vamos a ver hoy es una empresa de pinturas que hace dos tipos de pinturas, una de pintura para interiores y una pintura para exteriores. Y tiene disponible dos materias primas. Bueno, veamos a continuación lo que te estoy contando. Una empresa produce pintura para interiores y exteriores y utiliza dos materias primas que llamaremos M1 y M2. Recuerda que este problema lo estoy sacando del libro de investigación de operaciones de Hamdi Taha. Y bueno, la tabla siguiente proporciona los datos básicos del problema y tenemos materia prima M1 y materia prima M2. Y en las columnas tenemos lo que se hace con estas materias primas. Tenemos pintura para exteriores y pintura para interiores, y su disponibilidad diaria en toneladas de cada materia prima, M1 y M2. Te voy a decir cómo se interpreta esta tabla. Entonces aquí tenemos las toneladas de materia prima por tonelada de pintura para exteriores y pintura para interiores.
Entonces aquí realmente va un 6. Yo aquí le estoy agregando el texto adicional para que entiendas. Y es 6 toneladas de M1 se necesitan para hacer 1 tonelada de pintura para exteriores. Entonces este 4 significa que se necesitan 6 toneladas de la misma materia prima M1 para hacer 1 tonelada de pintura, pero en este caso para interiores. Nos vamos al siguiente renglón y aquí es una relación 1 a 1, ¿no? Necesitamos 1 tonelada de materia prima M2, 1 tonelada, para hacer una tonelada para pintura para exteriores. 2 toneladas se necesitan de materia prima M2 para hacer 1 tonelada para pintura para interiores. Entonces cada tipo de pintura utiliza las dos materias primas en diferentes proporciones. Si te das cuenta, tenemos una disponibilidad máxima de materia prima, lo que es común en cualquier empresa. O sea, no podemos tener recursos de manera ilimitada, y por eso es que se aplica mucho la investigación de operaciones. Y como veíamos en un video anterior en la introducción a la investigación de operaciones, la IO es creada o nace después de la Segunda Guerra Mundial. La disponibilidad de ambas materias primas es de 24 y 6. Ahora tenemos otro renglón donde están las utilidades en miles de dólares por tonelada. Es decir, por cada tonelada que yo hago de pintura para exteriores, ya me dan una utilidad. Aquí no estamos todavía calculando los costos, ya me dan directamente las utilidades, entonces el problema se simplifica de manera muy significativa. Ya nos están dando las utilidades, entonces 1 tonelada de pintura para exteriores yo gano $5,000 y una para interiores gano $4,000. Aquí sería evidente que pues habría que hacer pues más pintura para exteriores dado que su utilidad es mayor. Pero bueno, hay restricciones del mercado. Fíjate lo que dice el texto. Una encuesta de mercado indica que la demanda diaria de pintura para interiores no puede exceder la de pintura para exteriores en más de 1 tonelada. Entonces, aquí lo que queremos ver es que si hay una diferencia entre una cantidad, en este caso la pintura para interiores es mayor que lo que se haga para exteriores, si en caso de que sea mayor, esta diferencia no debe de ser mayor a 1 tonelada. Bueno, lo mismo, en esta misma encuesta dice que la demanda diaria máxima de pintura para interiores es de 2 toneladas. Y la empresa se propone determinar la mejor combinación óptima de pinturas para interiores y exteriores que maximice la utilidad diaria total. Entonces, este es un ejemplo típico de programación lineal. Vamos a ver las variables. Como te imaginarás, existen dos variables. La primera variable tiene que ver con la pintura para exteriores. Entonces podemos llamar a esa x1 igual a toneladas producidas diariamente de pintura para exteriores. Tenemos que ser lo más claros que podamos, ¿sí?, para determinar la variable. Si te das cuenta, utilizamos x y un subíndice 1. Y esto es igual a las toneladas producidas, se especifica en el periodo de tiempo, diariamente, y de qué tipo de pintura para exteriores. ¿Por qué diariamente? Porque la mayoría de los datos que tenemos aquí, esta es la disponibilidad por día, y esto nos indica o nos da una pauta para entender que las variables se pueden poner por día. También se podrían poner por semana o por turno. Habría que hacer las medidas correspondientes, pero para simplificar el modelo lo hacemos por día, ya que hay otros datos como esta demanda es diaria. Entonces, lo que queremos es definir las toneladas producidas por día. Y bueno, la variable x2 son las toneladas producidas diariamente de pintura para interiores. Entonces, como dice el texto, la definición correcta de las variables de decisión es un primer paso esencial en el desarrollo del modelo. Lo primero que tienes que hacer es definir las variables. Muchas veces te darás cuenta que algunos problemas de programación lineal
se tiene dificultad para plantear desde el inicio cuáles son las variables. Posteriormente viene el objetivo. El objetivo, en este caso, como tenemos que es utilidad, lo que tenemos que hacer es maximizar, incrementar lo más que podamos la utilidad diaria de ambas pinturas. Ahora, la utilidad de pintura para interiores, recuerda que es de 5000, entonces si multiplicamos 5 por x1, sería lo que ganaríamos para la pintura para exteriores. Supongamos que el modelo nos dice que hagamos 2 toneladas de pintura para exteriores, entonces la utilidad sería 5 por 5000 por 2, serían $10,000. Y la utilidad de la pintura para interiores, con base en la tabla que te enseñé, es de 4000. Entonces, lo mismo que hace un momento te expliqué, sería 4x2. Generalmente se utilizan las últimas letras del abecedario para representar la función. En este caso podemos utilizar Z, también se puede utilizar W, ¿sí? Y X no se utiliza porque esas ya se definieron para las variables. Entonces sería Y, podría ser Y o W, pero generalmente utilizamos la letra Z mayúscula. Si Z representa la utilidad diaria total en miles de dólares, el objetivo o meta de la empresa se expresa como sigue. Bueno, aquí lo estoy poniendo en color rojo para que veas, es maximizar Z igual, ya tenemos 5x1, pero como queremos la utilidad total, sumamos a 4, le sumamos 4x2. Y bueno, ahora vienen las restricciones en las materias primas y vamos a expresarlas verbalmente como siguen. Entonces, mira, el consumo de una materia prima por ambas pinturas no debe de ser mayor que la disponibilidad máxima de materia prima. O, dicho de otra manera, el consumo de una materia prima por ambas pinturas es menor o igual a la disponibilidad máxima de materia prima. O sea, también otra forma de decir es cuando mucho, ¿no? Este signo se podría interpretar cuando mucho. Podemos utilizar todo, ¿sí? Inclusive o nada, o hasta, por eso es el igual, menor igual, la totalidad de la materia prima. Entonces el consumo de materia prima M1 para ambas pinturas es igual a la suma, ¿no? 6x1 más 4x2 toneladas por día. Y el consumo de materia M2 para ambas pinturas es igual a x1 más 2x2 toneladas por día. Y 6x1 más 4x2, con base en esta fórmula, es menor o igual a 24. Y x1 más 2x2 es menor o igual a 6. Entonces tenemos la materia prima M1 y la materia prima M2. Bueno, la segunda restricción, recuerda que estábamos hablando de demanda. La producción diaria de pintura para interiores, x2 no debe exceder a la pintura para exteriores, x1 en más de 1 tonelada. Dicho de otra forma, esta diferencia, ¿por qué pongo primero x2? Esta debe ser mayor. La diferencia de x2 menos x1, cuando mucho, debe ser 1 tonelada. Entonces, x2 menos x1 es menor o igual a 1, porque las variables están en toneladas. La demanda diaria para pinturas, para interiores, es de 2 toneladas. Entonces, x2 es menor o igual a 2. Ahora, hay restricciones que no están de alguna manera explícitas, se conocen como restricciones implícitas del problema. Y entendemos que la producción no puede ser menos 5, menos 2, ¿sí? Puede ser 0, pero no pueden ser negativas. Entonces, se ponen que estas se supone son de no negatividad. Se les conoce como restricciones implícitas. Otra es que las variables sean enteras. En este caso también ocurriría que las variables, perdón, en este caso no ocurriría que las variables son enteras. Pueden ser continuas, entonces x1, x2 es mayor o igual a 0. En otros problemas te darás cuenta de que sí tendremos que poner que las variables son enteras, no en este caso.
podemos hacer al final un resumen completo del modelo, y es maximizar z igual a x 5x1 más 4x2, sujeto A, se pone siempre ahí sujeto A o S.A o SA. La primera restricción, que es 6x1 más 4x2 menor o igual a 24, x1 más 2x2 menor o igual a 6, y menos x1 más x2. Aquí, si te das cuenta, ordené, se pone primero x1 y luego x2 para que todo quede alineado. X1 con x2, y del lado derecho se ponen los números de los materiales disponibles. Bueno, este es de materia disponible y este es de demanda. Lo mismo la cuarta restricción y esta tercera restricción. Estas son de demanda y estas son de materia prima disponible. Y la última es la restricción de no negatividad. Bueno, finalmente tenemos un modelo de programación lineal general donde podemos maximizar o minimizar la función objetivo z, y aquí está de manera general, repito, c1 por x1 más c2 por x2, así hasta cn/xn. Si utilizamos la nomenclatura de álgebra lineal, esta sería la columna n, donde las variables x1, x2 hasta xn son las de decisión. Tenemos que estos C1, C2 acompañan, ¿no? Multiplican a la variable, se les conoce como coeficientes de contribución. Y sujeto a, aquí aparecen las restricciones. La primera restricción es, regresando a la nomenclatura de álgebra lineal, tenemos que ahora, como vamos a tener columnas y renglones, este es el primer renglón, y para el elemento de la primera columna quedaría A1, 1 por x1 más A1, 2 por x2. Solamente las A's cumplen este principio, ¿no?, de renglón columna, y las X ya sabemos que es hasta la columna n. Entonces sería A1, 1 por x1 más A1, 2 por x2 más, así de manera sucesiva hasta A1n por xn. Se pone aquí, o está indicado los tres signos, una restricción solamente de tener uno, solamente hay que elegir uno del cual sea pertinente. Puede ser menor o igual, mayor o igual o igual. Como es de manera general, por eso se pone así, ¿no? Y a B1 aquí son los recursos, o pueden ser las especificaciones, pero bueno, en principio son recursos. Y el siguiente renglón sería A, segundo renglón, 2, columna 1, A2, 1 por la variable x1 más A2, 2, segundo renglón, segunda columna, así de manera sucesiva. Seguimos en el segundo renglón hasta la columna n, A2n por xn menor o igual, mayor o igual o igual al recurso B2. Y el tercer renglón sería A31, primera columna, x1 más A3, tercer renglón, segunda columna, x2, de manera sucesiva esta suma hasta A3n, xn, menor o igual, mayor o igual o igual al recurso B3. Y así de manera sucesiva. Entonces los renglones M sería en el renglón M, AM, columna 1, x1 más AM, seguimos en el renglón M, 2, columna 2, x2, así de manera sucesiva hasta AMN por xn. Y aquí de manera sucesiva hasta el recurso BM. Las letras A11, A12, así hasta AMN son los coeficientes de la tasa física de sustitución. Por ejemplo, tasa de uso de la materia prima, o sea, de qué manera se está utilizando la materia prima, y en la producción de la variable J. Y B1, B2 hasta BM son los recursos disponibles. El formato genérico es maximizar Z, este símbolo es sigma, que me dice que es una sumatoria, ¿no? Por ejemplo, si empiezo con 1 sería C1 por x1, siguiente elemento sería 2, suma, sería más C2x2, así hasta n. Sujeto a la restricción I, hay varias restricciones, de J1 igual a n, las restricciones son I igual a 1, 2 hasta m, y aquí están los subíndices A y J por xj menor o igual a BI. Y esta es la no negatividad, xj mayor o igual a 0, cuando j es igual a 1, 2 hasta n. Entonces esta es la manera más resumida posible de un modelo de programación lineal genérico. Bueno, muchas gracias por tu atención, me dio gusto tenerte de nuevo.
Revisa los siguientes videos de los ejemplos de programación lineal y subiré algunos de cómo resolverlos de manera gráfica, de manera analítica, usando el método simplex y algunos solvers. Me dio mucho gusto que estuvieras aquí. Hasta luego.